Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 18 al 24 de diciembre, y tiene por título: Jehová los hará fuertes. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿De dónde sacaban fuerzas los siervos de Dios del pasado? Los siervos del pasado sacaban fuerzas gracias a que Jehová les daba las fuerzas mediante su espíritu. A menudo los siervos de Dios del pasado, a pesar que se les presenta como personas poderosas y fuertes, no siempre se sintieron así. Por tal razón ellos acudían a Dios porque reconocían que sin el poder de Dios serían débiles y sentirían miedo. Veamos la pregunta número 2. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que era débil y a la vez poderoso? Al escuchar las palabras del apóstol Pablo, podríamos pensar que no tiene sentido que alguien débil a la vez pueda sentirse poderoso. El contexto de estas palabras fue escritas cuando Pablo tenía muchos problemas de salud, además luchaba por hacer lo correcto y a veces se sentía angustiado y temía por su vida. Pero Pablo dijo que se sentía poderoso, porque Jehová le daba las fuerzas que le faltaban y esas fuerzas lo convertían en alguien poderoso. Él mismo escribió en su carta a los Romanos 7, 18 al 19, que no había nada bueno en él, es decir en su carne, ya que quería hacer lo que estaba bien, pero no era capaz de hacerlo, puesto que no hacía las cosas buenas que deseaba hacer, sino que practicaba las cosas malas que no deseaban. Como podemos ver, estas palabras nos hacen entender que Jehová le daba a Pablo las fuerzas que le faltaban y así él podía sentirse poderoso, para seguir adelante a pesar de que no eran nada favorables sus circunstancias. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? En el artículo, veremos cómo Jehová fortaleció a Jonás, Pablo y a María, la madre de Jesús. Veremos cómo nos promete a nosotros que también nos hará fuertes, y responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué ayudas nos ha dado Jehová para que seamos fuertes? ¿Y qué tenemos que hacer para sacarles provecho? Vamos a pasar al primer subtítulo. La oración y el estudio personal nos dan fuerzas. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué podemos hacer para recibir las fuerzas de Jehová? La oración es fundamental para recibir las fuerzas de Jehová. Por tal razón en 2 de Corintios 4, 7, nos garantiza que Él responde nuestras oraciones dándonos el poder más allá de lo normal. Y algo que también podemos hacer, es leer su palabra y reflexionar en ella, ya que al hacerlo la Biblia actuará con poder y así podremos recibir la fuerza necesaria para aguantar y seguir sirviéndole con alegría, o con una responsabilidad desafiante que creamos que no vamos a poder afrontar. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué necesitaba fuerzas Jonás? Como hemos visto en párrafos anteriores, todos necesitamos ser fuertes alguna vez y luchar contra nuestros miedos. En el caso de Jonás, también pasó eso, aun sabiendo que Jehová lo protegería. Jonás tuvo miedo a la hora de cumplir con un mandato de Jehová. Tuvo tanto miedo que huyó en un barco para no enfrentarse a lo que Jehová le había mandado. Como muy bien sabemos, el barco que viajaba se vio envuelto en una tormenta y los demás que iban con él, lo lanzaron por la borda al mar. Cuando Jonás se dio cuenta, estaba en el interior de un gran pez que se lo había tragado. Podemos hacernos una idea de los sentimientos y pensamientos angustiosos que invadirán a Jonás. Seguramente pensaría que Jehová no había abandonado. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué le dio fuerzas a Jonás en el vientre del pez? En Jonás 2,
1 al 10, podemos ver la oración que Jonás le hizo a Jehová, destacando el versículo 9 en el que vemos el arrepentimiento de Jonás, cuando le promete que haría sacrificios a Jehová, y que los votos que había hecho los iba a cumplir. El arrepentimiento acompañado de la oración sincera de Jonás, hicieron que Jehová le diese una segunda oportunidad para ir a Nínive a anunciarle a sus habitantes que la ciudad sería destruida dentro de 40 días. Veamos la pregunta, número 7 y 8. ¿Qué ayudó a un hermano a ser fuerte en los momentos difíciles? Como hemos visto, la mejor ayuda que recibimos es la oración y el estudio de la Biblia. El párrafo nos relata la experiencia de un hermano de Taiwán. Este hermano sufre un problema de salud, y además su familia se opone a que sea testigo de Jehová. Este hermano recuerda cómo después de una operación, le sugirieron que admitiese una transfusión sanguínea para aumentar sus glóbulos rojos, pero él había leído sobre una hermana, que en una situación parecida pudo recuperarse sin esa transfusión. Veamos la pregunta, número 9. ¿Qué puede hacer si una prueba lo ha dejado sin fuerzas? Si una prueba nos ha dejado sin fuerzas, debemos estar convencidos de que al hacer una sencilla oración, Jehová nos dará lo que necesitamos. También si debido a algún dolor físico o emocional se nos hace difícil leer y estudiar, el párrafo nos anima a escuchar las grabaciones de la Biblia o de nuestras publicaciones. Además puede ayudarnos poner alguna de nuestras canciones o un video de la jw.org. Quizás las pruebas por las que atravesamos consiguen desanimarnos o dejarnos sin fuerzas para orar o estudiar. En este caso, debemos de saber que Jehová sabe perfectamente por lo que estamos pasando. Por eso debemos esforzarnos por hacer una oración porque con lo sencilla que nos parezca, Jehová nos responderá dándonos lo que necesitamos. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Los hermanos nos dan fuerzas. Veamos la pregunta, número 10. ¿Cómo nos dan fuerzas los hermanos? Proverbios 17:17 nos dice que un verdadero amigo está en tiempos de angustia, ya que en ese momento necesitamos de un amigo verdadero. Por tal razón, si nos sentimos débiles, nuestros queridos hermanos nos pueden dar ayuda física, emocional y espiritual. Los hermanos pueden ayudarnos a superar una debilidad o una situación difícil por la que podamos estar atravesando. Veamos la pregunta, número 11. ¿Por qué necesitaba fuerzas María? En el caso de María, recordemos que no tenía la experiencia de ser madre, sin embargo, tenía la gran responsabilidad de criar al que sería el Mesías. También jamás había tenido relaciones sexuales, y ahora tendría que explicarle a su prometido José, que estaba embarazada. Por tal razón vemos de que María necesitaba fuerzas para afrontar esa gran tarea. Según leemos en Lucas 1:26 al 33, María era una joven virgen comprometida con José para casarse, a la que se le apareció el ángel Gabriel, para anunciarle que iba a tener un hijo, al que debía de llamar Jesús, y al que Jehová daría el trono que no tendría fin. Viendo este pasaje bíblico, entendemos que María recibió una responsabilidad muy grande, iba a quedar embarazada, y no tenía ninguna experiencia como madre, no estaba casada y además tenía que explicarle todo esto a su prometido José. Veamos la pregunta, número 12. Según Lucas 1:39 al 45, ¿cómo recibió María las fuerzas que necesitaba? Para recibir las fuerzas que necesitaba, María primero tenía que apoyarse en otros. Por ejemplo, le dijo a Gabriel que le diera más información sobre la tarea que Jehová le había encargado. Como podemos ver en Lucas 139:45, María hizo un largo viaje por la región montañosa de Judá para visitar a su pariente Elizabeth, y como muestra el relato, la visita valió la pena ya que Elizabeth felicitó a María y mediante el Espíritu de Dios pronunció una profecía animadora sobre el bebé que iba a tener.
María se apoyó en otras personas para poder cargar con esa responsabilidad que Jehová le había encomendado. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué sucedió cuando Dasuri les pidió ayuda a los hermanos? Cuando pidió ayuda a los hermanos, Dasuri se sintió fortalecida y animada, y decimos esto porque cuando ella decidió escribirles a algunos amigos para explicarles su situación, la experiencia dice que los hermanos le traían comida al hospital y la animaron mucho con textos bíblicos. De allí la importancia de no aislarnos y de pedir ayuda cuando estemos pasando situaciones complicadas. La experiencia de esta hermana de Bolivia relata cómo pretendía ser una buena hija para su padre, que tenía una enfermedad terminal. Era una tarea complicada, y a veces sentía que ya no podía aguantar más. Aún así, ella no quería pedir ayuda a los hermanos, porque no quería ser una carga, pero se dio cuenta de que de esa forma se está aislando y quedando sola con su problema. Veamos la pregunta número 14. ¿Por qué deberíamos aceptar la ayuda de los ancianos? Deberíamos aceptar la ayuda de los ancianos, porque como menciona el párrafo, Jehová los utiliza a ellos para darnos fuerzas y son un regalo que Él nos da para fortalecernos y consolarnos. De allí la importancia de ser obedientes a esta sugerencia que Jehová nos da, la cual es para nuestro propio bien. Es bueno para nosotros aceptar la ayuda de nuestros hermanos, mucho más si esa ayuda viene de los ancianos, porque ellos son los encargados por Jehová para guiar a su rebaño. Tal razón no dudemos en utilizar esta ayuda de parte de Jehová. En Isaías 32, 1 y 2, se nos detallan las cualidades que tienen los ancianos. Por lo tanto, si tenemos algún problema, o algo que nos preocupe, ellos nos ayudarán, nos darán las fuerzas y nos consolarán. Por eso aceptemos siempre la ayuda de los ancianos. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Nuestra esperanza nos da fuerzas. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué bonita esperanza tenemos todos los cristianos? Todos los cristianos tenemos la esperanza de vivir para siempre, unos en el cielo y otros en la tierra. Por eso, tener esa esperanza activa, presente y sobre todo tener esa esperanza depositada en Jehová, nos hace tener fuerzas para aguantar las pruebas a las que nos hemos de enfrentar en nuestro día a día. Romanos 4, 3. Menciona que Abraham puso fe en Jehová y fue considerado justo. De igual manera nosotros también pongamos esa esperanza en Jehová y la veremos cumplirse. Veamos la pregunta número 16. ¿Por qué necesitaba fuerzas el apóstol Pablo? Decimos que Pablo necesitaba fuerzas porque en su carta a los Corintios, él mismo se consideraba frágil como una vasija de barro, y además contó que lo habían oprimido, perseguido y derribado, y que en alguna ocasión estaba indeciso e incluso hubo veces en las que estuvo a punto de perder la vida. Esto nos hace reflexionar a nosotros, hoy en día, que nos podemos ver en situaciones parecidas a las de Pablo, pero si conservamos nuestra fe en Jehová y mantenemos la esperanza en su promesa, nos irá bien. Veamos la pregunta número 17. De acuerdo con 2 de Corintios 4, 16 al 18, ¿qué le dio fuerzas a Pablo para soportar las pruebas? Lo que le dio fuerzas a Pablo para soportar las pruebas fue concentrarse en su esperanza, y decimos esto porque él les dijo a los hermanos de Corinto que aunque su cuerpo estaba desgastando, su ánimo estaba intacto. Esta actitud demuestra que Pablo se concentró en la vida que tendría en el futuro y no en las pruebas que tenía que soportar. En el texto, él mismo decía que nuestros cuerpos se desgastan con cada prueba, pero nuestro yo interior va renovándose con cada prueba. Vemos que con cada prueba que pasamos, mantenemos la vista puesta en la recompensa de la vida eterna. Veamos la pregunta número 18. ¿Cómo fortalece la esperanza a Tihomir y su familia? La familia de este hermano de Bulgaria perdió a uno de sus miembros en un accidente de tráfico, aunque en un principio el hermano estaba desolado. Se dio cuenta
de que hablando con su familia de cómo será la resurrección de sus seres queridos, de qué comida harán o qué detalles de estos últimos días le contarán, vieron que les daba fuerzas para seguir afrontando ese dolor. Por lo tanto, tener esperanza nos puede dar unas fuerzas que necesitamos. Veamos la pregunta, número 19. ¿Qué puede hacer para fortalecer su esperanza? En nuestras publicaciones tenemos muchas imágenes del paraíso. Lo que podemos hacer es hacer volar nuestra imaginación viendo estas imágenes, ya que estas nos ayudarán a visualizarnos en el paraíso. También podemos ver videos musicales como por ejemplo, La vida de verdad, muy cerca, o contemplar ese día. Ya que si tenemos la costumbre de pensar en cómo será la vida en el nuevo mundo, las dificultades nos parecerán momentáneas y livianas. Veamos la pregunta, número 20. ¿De dónde sacaremos fuerzas hasta en los momentos en que nos sintamos débiles? En momentos en que nos sintamos débiles, debemos recordar que Jehová por medio de su glorioso poder nos fortalecerá con todo el poder necesario para aguantar todo con paciencia y felicidad, tal como lo menciona Colosenses 1:11. En el Salmo 108:13, menciona que por medio de Dios tendremos fuerza, y Él pisoteará a nuestros adversarios. Por eso cuando tengamos que aguantar una prueba, y nos veamos débiles, pidámosle ayuda a nuestros hermanos y ancianos. Además, orémosle a Jehová y estudiemos su palabra, la Biblia. Si lo hacemos, Jehová nos bendecirá con todo lo necesario para aguantar. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado, ¿qué respondería? Pregunta 1. ¿Cómo nos dan fuerzas la oración y el estudio personal? En Hebreos 4:12, vemos que la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Por lo tanto, Jehová nos dará las fuerzas necesarias para aguantar y seguir sirviéndole, así poder seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. Pregunta 2. ¿Cómo nos dan fuerzas los hermanos? Un hermano puede ser una gran fuente de consuelo, ya que pueden ayudarnos a superar una debilidad o una situación difícil por la que podamos estar atravesando. Los hermanos nos pueden ayudar física, emocional y espiritualmente. Pregunta 3. ¿Cómo nos da fuerzas nuestra esperanza? Nuestros cuerpos se desgastan con cada prueba que pasamos, pero nuestro yo interior va renovándose con cada una de ellas. Aprendimos que si mantenemos la vista puesta en la recompensa de la vida eterna, y ponemos nuestra esperanza en Jehová, todo nos irá muy bien. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.